Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Honduras anunció este lunes que uno de los requisitos para la matrícula del año lectivo 2022 en los 3 niveles educativos será el carnet de vacunación contra el coronavirus. La disposición trasciende ante el reducido número de jóvenes de 15 a 17 años vacunados, por lo que la Secretaría de Salud coordina con Educación que el carnet de vacunación sea obligatorio en el proceso de matrícula escolar del próximo año. Así lo anunció este día el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, como una de las formas en que el gobierno busca poner fin a la pandemia del COVID-19. La decisión busca motivar a la población que no ha sido vacunada a fin de alcanzar más rápidamente la inmunidad colectiva en el país. En Honduras, la SARS-CoV-2 ha acabado con cerca de 10,000 vidas y contagiado a más de 350,000 personas, después de que el 12 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo declarara la emergencia sanitaria a nivel nacional. El titular de Educación afirmó que se está trabajando a fin de tener a la totalidad más de 2 millones de estudiantes inoculados. La primera dama, Ana García de Hernández, se unió al llamado motivando a los padres de familia a llevar a sus hijos a los puntos de inoculación, especialmente en estudiantes de básica y media, como el segmento más afectado con la suspensión de clases presenciales. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, la semana pasada aprobó el protocolo para clases presenciales y semipresenciales en 21 universidades públicas y privadas que buscan retomar actividades el primer semestre del próximo año. Sin embargo, el gremio docente sostiene que la vuelta a clases solo se producirá cuando educadores y estudiantes sean completamente vacunados, aseguran los dirigentes de los colegios profesionales de maestros. Desde esta semana, la Secretaría de Salud comenzó a inocular a más de 590,000 adolescentes, comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, para que reciban la vacuna de Pfizer, proceso en el que el Distrito Central comenzó el viernes anterior. Al respecto, el presidente de la Asociación de Universidades Privadas afirmó que con la vacunación completa de jóvenes mayores de 12 años y de los docentes, a diciembre no habrá excusa para no reabrir el sistema educativo. Hasta la fecha en el país se han aplicado más de 5.3 millones de dosis a una población de 2.131.911 hondureños, con los dos componentes del antiviral. En todo el mundo la vacunación avanza como paso siguiente al cuidado y a las medidas de bioseguridad contra la pandemia. En la región, desde el mes de julio, El Salvador exige la cartilla de vacunación COVID-19 completa para ingresar a estadios, teatros, museos y parques arqueológicos, medida que la vecina Guatemala aplicará en los centros educativos públicos y privados. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central de Honduras, y 90.3 en la cálida Choluteca. Anoche pasaba una información, este mes, hoy es 28 de septiembre, es el 9º mes del 2021. En este mes han muerto más niños y más mujeres embarazadas que en todos los meses anteriores producto del coronavirus. Para que le ponga atención, y si usted está embarazada, vaya a vacunarse, cuide a sus hijos. Hoy vamos a hablar de la vacunación, cómo va la vacunación. Ayer también trascendió que mucha gente no se quiere vacunar. Todo esto lo vamos a hablar con los invitados de esta mañana. Está el jefe de la unidad de SINAGER conmigo, el doctor José Lara. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer. Gracias por estar aquí. También el doctor Fidel Barahona, que es epidemiólogo. Doctor Fidel. Bien, buenos días, Raúl. Buenos días, doctor Lara. Un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes. El pediatra del Seguro Social y presidente de la Asociación de Médicos de Villanueva Cortés, el doctor Jeffrey Pineda. Doctor Pineda, buenos días. Buenos días, don Raúl, a los panelistas, al doctor Lara,
al doctor Barahona. Un honor, un placer estar en la entrevista en este masivo medio de comunicación para hablar de este tema tan importante ya en este nuevo contexto. Sí, voy a iniciar preguntándole, doctor, como jefe de la unidad de SINAGER, doctor José Lara, algunos están haciendo llamados porque la gente no se va a vacunar. ¿Me puede hablar de eso un poco para iniciar? Sí, desgraciadamente hay mucha mala información que no es de calidad, que influye sobre las personas. Mucho influye también el emular actitudes y comportamientos de países como Estados Unidos, donde hay una fuerte reacción en contra. Y estas personas consideran que no es necesario, y es porque las ideas que ellos han extraído de esta información, que yo diría que es falsa, no quiero insultar a nadie, pero esa información no tiene ninguna validez científica. Toda esa información se basa en anécdotas y está basado en nada prácticamente. Y entonces eso influye sobre nuestra población, y como resultado no acuden a los centros de vacunación, los cuales se ven vacíos. Se ha disminuido la cantidad de personas que vacunan, el horario ha disminuido hasta las 2 de la tarde, hay veces que incluso se cierran puestos de vacunación antes de cumplir con los horarios porque no llegan las personas. A esto tal vez habría que agregar alguna necesidad de replantear estrategias, pero esa es otra conversación, creo yo. Doctor Fidel, ¿qué piensa de eso? Bueno, desde un principio, cuando yo leí el plan que había para el proceso de aplicación de las vacunas, yo les manifestaba que con ese plan, en la forma en cómo estaba diseñado, no nos iba a ir tan bien como se esperaba. Y la práctica pues lo ha ido demostrando. Porque cuando usted viene y va a ejecutar un plan de aplicación de vacunas, máxime en la situación actual, en donde es bien diferente a lo que ha sido la vacunación normal, pues no se pueden estar aplicando las mismas estrategias viejas, sino que se tiene que innovar. Y una de las cosas importantes es que si ya se sabía, ¿verdad?, que dentro de este tema de vacunación hay dos grupos, el grupo antivacuna y el grupo que promovemos las vacunas, y que el grupo antivacunas es fuerte, utiliza muy bien las redes sociales y tiene influencia importante en algunos países, como por ejemplo lo que mencionaba el doctor Lara, en Estados Unidos. Y sabemos pues de que toda esa información circula por la red y llega con mucha facilidad al resto de personas en diferentes latitudes del mundo. Si eso es así, entonces significaba que aparejado a esto debió haberse tenido un plan estratégico que yo nunca lo he visto, un plan estratégico para el manejo de la pandemia, y dentro de ese plan un componente que siempre lo he mencionado aquí, desde cuando lo vengo diciendo, Raúl, de comunicación, educación e información. Eso nunca lo hemos tenido. Prácticamente ese componente lo han asumido los medios de comunicación a través de entrevistas que le hacen a personas que conocen sobre esto, que tienen experiencia. Y esa es la manera en cómo se ha ido llegando, no a toda la gente, sino que a un reducido grupo de personas. ¿Por qué razón? Porque la televisión, por ejemplo, el acceso que la gente tiene, pues no es muy alto, porque no todo el mundo tiene cable, por ejemplo, y hay canales en donde no se pueden ver si no tiene cable la persona. Entonces, cuando nosotros tenemos esa debilidad, tenemos ese hueco ahí, pues obviamente la reacción o la generación, mejor dicho, de respuesta se va a complicar un poco. Acá he mencionado yo, por ejemplo, el caso de las embarazadas, el caso de los adolescentes. ¿Se acuerda usted hace un tiempo que yo le mencionaba de que no solamente debió haberse hecho un plan de comunicación, educación e información
dirigido a las embarazadas, sino que también a los adolescentes. ¿Por qué razón? Porque los adolescentes tienen una red de comunicación increíble. La vez pasada yo estaba aquí en San Buenaventura y estaba con unos jóvenes ahí en la plaza y les preguntaba, ¿tú cuántos contactos tienes? 200, me dijo uno. ¿Y tú cuántos tienes? 250. Bueno, la cantidad era algo impresionante. Entonces ahí me di cuenta yo que ellos manejan las redes y comienzan entonces a pasarse la información. Y la manera en cómo presentan los antivacunas la información, hay un momento en el que incluso uno que esté en esta posición comienza a dudar, ¿será cierto tal cosa? ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan, por ejemplo, algunas situaciones que se dan, digamos, personas que ya están vacunadas, que se infectan y de repente mueren. Entonces eso lo manejan de una forma tal que se convierte en algo que cuando uno va leyendo ahí, como que va atrayendo. Entonces imagínese usted un joven que no conoce absolutamente nada de todo lo que es este proceso de vacunación o lo que significan las vacunas, le llega esa información inmediatamente que se le organiza en su mente. Ah, esto me puede afectar, me puede producir un daño, me va a doler, bueno, cantidad de cosas. Entonces debió haberse hecho ese plan y no comenzar a introducir las edades, o sea, disminuyendo la edad, haciendo exactamente lo mismo que se hizo con la población general. ¿Por qué tanta mujer embarazada muerta? Porque recuerde usted que al principio, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Vamos a vacunar a los de 18 y más años, ¿verdad? Que lo fueron haciendo por grupos de edades, menos a las embarazadas y obviamente a los menores de 18 años. Eso ha circulado por más de un año y en la mente de la persona se forma la idea de que por algo me dicen que no me vacune. Imagínese usted un caso. Llega una mujer, antes de que ocurriera todo esto, llega una mujer a un puesto de vacunación, se vacuna, está esperando ahí los famosos 15 minutos y le dice al que lo vacunó, fíjese que quería hacerle una pregunta, mire que yo estoy embarazada. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de esa persona que estaba vacunando en ese momento? Le hubiera pegado una reverenda regañada, ¿sí o no? Porque no estaba planificado la vacunación para ellos, porque no habían salido los estudios. Entonces, una vez que los estudios salen, ahí es donde debió haberse montado este plan de comunicación, educación e información para poder orientarlas a ellas de una forma tal que se dieran cuenta del por qué el cambio. ¿Por qué? Porque había que descodificar esa idea que se había formado en su mente. En los jóvenes es exactamente lo mismo. Se los dijimos la vez pasada aquí. Miren, el primer día les va a llegar un buen grupo, pero después les va a comenzar a disminuir porque hay muchos que todavía no están convencidos de que realmente esto les pueda beneficiar. Ahí era importante la cuestión de la comunicación, educación e información. Por ejemplo, hay muchos niños que están en este momento a través de la educación virtual. Ahí, por ejemplo, se pudo haber hecho un trabajo con estos institutos o escuelas que tienen esa posibilidad, incluso los que no la tienen y que se manejan a través de otra forma de información, como para poder ir orientando, los maestros, ir orientando a los niños. Pero es algo que no se ha hecho, sino que de repente se dice, a partir de mañana comenzamos a vacunarlos de 15 a 17. A partir de ahora comenzamos a vacunarlos de 12 a 15. Pero esa forma de reaccionar no es producto de que hemos cubierto el grupo poblacional anterior, sino que es producto de que como no llega gente, entonces vamos a bajar la edad y como ya están aprobadas las vacunas para eso, vamos a bajar la edad y para que nos llegue más gente. Pero eso se agota. Hay un momento en que la cantidad o el porcentaje de personas que desean vacunarse se vacunan. Pero también las vacunas se pueden perder. ¿Cómo así? ¿Vencer? Sí, tienen una fecha de vencimiento y, por ejemplo, en el caso de la Pfizer tiene la cuestión del manejo en su conservación de la temperatura. Entonces ahí sí entiendo que hay que ponérsela a todo el mundo porque no se vence. Sí, pero el problema es que la reacción que ha habido para bajar la edad no ha sido porque se ha cubierto, por ejemplo, el grupo de 15 a 17,
sino que es producto de que en los centros de vacunación casi no llegan niños. Entonces vamos a bajar la edad para que lleguen más, pero se nos va rezagando, ¿verdad? Porque en este momento tenemos un montón de gente rezagada de 18 más años. Doctor, pero ahí es que la gente es terca. Fíjese que no necesariamente. ¿Por qué razón? Porque la estrategia que siguieron cuando armaron esos centros de vacunación grandes no era en función de facilitarle a la población el acceso a la vacuna, sino que era facilitarles el trabajo a ellos. O sea, me refiero a los equipos que andan vacunando. Ese fue el concepto que manejaron. Yo les dije, miren, ese es un error. Es un error, ¿saben por qué? Porque hay mucha gente que no puede llegar a ese centro de vacunación, porque para llegar ahí tiene que gastar 100 lempiras, o tiene que gastar tiempo, o no le dan permiso. Deme un minuto, pero gastar 100 pesos y irse a poner la vacuna, que se vayan a vacunar. Jeffrey Pineda, doctor, comentarios sobre lo que dicen tanto el doctor Fidel Barahona como el doctor José Lara y esto de que han muerto muchas mujeres embarazadas y la falta de gente que se quiere ir a vacunar. Muy de acuerdo con los dos panelistas. Solo que me confirme el licenciado si es buena señal, porque aquí en Villanueva es un poco difícil el internet. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Adelante, doctor. Y decirle, pues, reafirmar lo que decían los colegas también, que de ambas partes existen esas debilidades. Primero en la información y en la forma de llegar, en la forma de llevar la concientización a la población, a todas las edades. Y eso sé que no ha sido fácil a partir del gobierno y sobre todo a partir del programa ampliado de inmunizaciones, porque esta es una enfermedad nueva, es comprensible. No es como que hablemos de inmunizar con sarampión, con la vacuna de la influenza, la de rubiola, y todas las que ya hemos utilizado antes, el toxoide tetánico en nuestras mujeres embarazadas, que es el tema importante, o la vacuna que a mí más me gusta en los niños, en el área de pediatría, que es la vacuna de la polio, y que es la que más históricamente se nos confronta con la actual pandemia. Definitivamente ha sido difícil, es un reto, tanto desde la población, desde nosotros como población, desde nosotros como gremio también. Creo que ahí no solo es gobierno y población, sino que también nosotros como gremio, enfermería, médicos, microbiología, farmacia, ¿cómo podemos hacer llegar a la población esta información? ¿Cómo concientizar a la población? Y cómo lograr masificar la vacunación, como le decía el doctor Lara y el doctor Barahona también. Es importante lograr la vacunación en masa, lograr ese rebaño de que tanto se habló, pero bien, vamos a recuperar en un momento al doctor Jeffrey Pineda. Doctor Lara. Dígame. Bueno, no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el colega. Desde que empezó el trabajo de la vacunación, hubo ciertas valladares que era necesario destruir o sobrellevar. El primero fue que no teníamos tantas vacunas. Por lo tanto, cuando usted tiene un producto preciado, usted debe organizar su estrategia de forma que garantice que hasta la última gota de lo que tiene se use efectivamente. Luego, sí ha habido un plan intencional de cómo ir aumentando los grupos de edad. Estoy de acuerdo de que en algunos casos no se ha cumplido con la cobertura total del grupo precedente, pero mis consultas a la doctora Molina, que es la que lleva el PAI, siempre han sido muy precisas y siempre me ha explicado las fechas en las cuales empezaríamos a vacunar tal o cual grupo y cómo serían tal vez en un momento determinado incluso cambios de estrategia. Coincido en el hecho de que tal vez los grandes centros de vacunación ya no sean la mejor manera de llegar a nuestra población. Tenemos que empezar a pensar en nuevas estrategias, pero también, repito, y esto lo dije una vez, y yo creo que no se entendió muy bien porque quiero ver si lo planteo de forma que sea técnicamente
digamos, correcto, pero además aceptable. Cuando uno empieza a tener estrategias diferentes a centros de vacunación fijos, empieza a entrar en problemas con la cadena de frío, que ya mencionó también, por cierto, el colega. También empieza uno a tener problemas con lo que se llama la merma. O sea, uno empieza a aumentar la cantidad de vacuna que se malogra y que no puede ser utilizada. Entonces, para poder yo, digamos, implementar ciertas estrategias, debo tener la garantía de que se nos va a suplir la cantidad suficiente de vacunas de forma que podamos lograr nuestra meta de vacunación y a su vez soportar la merma, o sea, soportar aquello que sabemos que va a suceder. La vacuna muchas veces que sale en la mañana, cuando uno anda vacunando casa por casa, cuando regresa al centro de salud, si hay un frasco abierto, ese frasco abierto no se puede volver a meter a la red de frío. Entonces, hay unas situaciones con problemas técnicos. Estos problemas técnicos de adquisición de la vacuna podrían agravarse por elementos como por ejemplo la tercera dosis de los países desarrollados que se está ya implementando. Ayer vi unas fotos del presidente Biden poniéndose la tercera dosis de vacuna. O sea, la disposición de vacunas en el mundo, en el mercado, no es que yo llego y digo, ve, me voy a llevar a las 50 que están ahí en el estante. No, no hay ninguna en el estante, todo está comprometido. Doctor, disculpe que lo voy a interrumpir porque obligatoriamente Conatel me hace que me tenga que sumar a la cadena de radio y televisión. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La Agencia Europea de Medicamentos empezó a evaluar los datos sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, que en el caso de ser aprobada se administraría al menos 6 meses después de la segunda dosis en personas mayores de 12 años. El regulador europeo, que ya está evaluando los datos de la dosis de refuerzo de Pfizer en mayores de 16 años, ha recibido una solicitud de la farmacéutica Moderna para estudiar la posible administración de la tercera dosis en personas que ya han recibido las 2 dosis para restaurar la protección después de que haya disminuido. Para respaldar su solicitud, Moderna ha presentado varios datos, incluidos los resultados de un ensayo clínico en marcha sobre la dosis de refuerzo, y toda esta información está siendo ya analizada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano en un proceso de evaluación acelerada que deberá llevar menos tiempo del habitual por la crisis sanitaria. La EMA no ha establecido un calendario para finalizar su evaluación y comunicará sus conclusiones, dice, a su debido tiempo. La EMA, junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, han destacado en varias ocasiones que no consideran urgente la necesidad de una dosis de refuerzo para la población general sana. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Estaba al habla el doctor José Lara, que es el jefe de la unidad de SINAGER. Doctor. De la unidad de epidemiología de SINAGER. Estaba yo recordando que efectivamente sí ha habido un plan general de vacunación. Este plan lo presentó la primera vez la doctora Molina ya por abril, mayo del 2020. Ahí empecé a conocer sobre él. Este plan ha ido cambiando en dependencia de factores que en un momento determinado no se consideraron o porque cambiaron las condiciones. Cada vez que yo hago una consulta a la doctora es muy precisa sobre las fechas, y en esas fechas es que precisamente se han empezado a hacer la extensión de los grupos de edad para vacunación. Es posible, yo creo que hay que ser un poco reflexivos sobre las actuales estrategias, las estrategias de los grandes centros. Es posible que ya podamos pensar, si es que tenemos la red de frío, o sea, la refrigeradora, los freezers,
suficientes para poder distribuir la vacuna en pequeñas cantidades y garantizar su preservación, ya seríamos tal vez empezar a pensar escuelas, digo yo, centros poblados, mercados, nuevas estrategias, no necesariamente circunscribirse a las mencionadas, y además solicitar el apoyo de aquí, como el colega que tiene mucha experiencia en esas cosas, para que nos den sus luces. No hay que aceptar que no sabemos todo, y hay que aceptar también que otras personas pueden tener ideas que nos pueden apoyar en nuestro trabajo. Doctor. Sí, mire, esta enfermedad es nueva, relativamente nueva. No ha cumplido todavía los 2 años. Estamos ya... Dime un minuto, porque como se le había caído al doctor y quiero darle para que luego... ya, perfecto. Doctor Jeffrey Pineda, adelante, por favor. Muchas gracias. El caso por la mala señal. Como ya los panelistas lo están viendo también, masificar la vacuna es importante. Ya en la cadena se mencionaba cómo se ha ido avanzando hacia estadios, iglesias, el vacunatón. Entonces sí es posible. Y yo se lo mencionaba en la intervención que se interrumpió, que las organizaciones siempre ha tenido esa capacidad. Que éramos estudiantes de medicina, bueno, el doctor Barahona, el gran maestro, también nos podrá recordar, andábamos con los termos en las comunidades, en las aldeas, lo hemos hecho, con otras instituciones también que nos han apoyado en el gobierno, en todo el país, inmunizando, en las grandes campañas en mayo, en junio. Entonces, sí es posible hacerlo, es importante también, como decía el doctor Lara, llegar hasta ahí para poder hacer la vacunación. Definitivamente seguir informando a la población y concientizándose a esa población, y sobre todo ir avanzando hacia la población mayoritaria y más fuerte, que es la población pediátrica, adolescente y pediátrica, que es tan importante para volver nuevamente a insertarnos en lo que es educación, en escuelas, posteriormente, porque eso es indispensable también. Lo veo mucho más indispensable que el hecho de turismo o de otros rubros o ámbitos que también son motor de la economía, y que todo debe ir a la par. Pero sí, la población pediátrica, adolescente, es muy, muy importante empezar en la vacunación en cuanto se pueda. Doctor Fidel, ¿las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños? ¿Qué recomienda la OMS, la OPS en torno a este tema? Bueno, mire, cuando se diseña, por ejemplo, todo el plan para la construcción de la vacuna, pues son equipos muy importantes que los laboratorios tienen, en donde hay estadísticos, donde hay virólogos, donde hay pediatras, donde hay ginecólogos. Hay diferentes especialidades y personas obviamente que tienen experiencia en el diseño de estas tecnologías, porque la vacuna es una tecnología. Ellos vienen y definen los ensayos clínicos que van a hacer, en qué grupos de población se van a hacer. Y por esa razón es que no sale de un solo la aplicación de la vacuna para los diferentes grupos de población. Eso implica que en la medida en que se es más joven, o sea, en la medida en que vamos o se va entrando a la niñez, o en el caso de las embarazadas, pues no se incluyeron en los diseños originales, o sea, cuando estaba todavía el virus original y cuando se estaban construyendo esos ensayos clínicos. Eso se fue haciendo de manera paralela. En cada una de las empresas, el criterio que se manejó fue un criterio un poco diferente. Por ejemplo, el caso de los cubanos, ellos fueron haciendo con su vacuna los estudios de manera casi simultánea. Por esa razón es que ellos tienen una vacuna que es la Soberana, que en este momento la están utilizando ya en la población de 2 y más años.
y no han tenido ningún problema. Ellos tienen un buen sistema de vigilancia postvacunal, que nosotros no lo tenemos acá, y por eso es que estamos en incertidumbre de no saber qué es lo que verdaderamente ha pasado. Entonces, en la medida en que se va construyendo todo esto y se van cumpliendo con las etapas de los ensayos clínicos, pues se va entrando en el proceso de aprobación. En el caso de Cuba, por ejemplo, existe una agencia de regulación sanitaria que es la que, como su nombre lo indica, regula la aprobación de todos estos diferentes productos, porque ellos tienen mucha experiencia, ha sido histórico su experiencia en la cuestión de vacunas, porque no solamente están trabajando en esta vacuna, están trabajando en las vacunas contra el cáncer, bueno, variedad de vacunas son las que ellos están estudiando. Entonces les permite poder tener esa experiencia y hacer las cosas en una forma más ordenada, más rápida. En el caso de la Pfizer, usted ve, por ejemplo, que hasta hace poco se decía, bueno, ya están los ensayos clínicos terminados, ya hubo una aprobación de parte de la FDA, por lo menos una aprobación temporal, que era de urgencia en ese momento, para la aplicación de esas vacunas, y por eso es que se han ido reduciendo cada vez más, o se ha ido incorporando, mejor dicho, cada vez más otros grupos poblacionales. Y ahora tenemos, por ejemplo, que tienen sus ensayos clínicos en niños de 5 y más años. Por esa razón, ya en los Estados Unidos se va a realizar esa labor de vacunación en esta población. Cuando estos estudios salen, es porque han pasado por todo un proceso. Se habla de 4 etapas, y dentro de esas etapas está todo lo que significa la seguridad de la vacuna, es decir, que no me vaya a producir más daños que beneficios. Está lo del análisis de la eficacia, todos los estudios de reacciones adversas. Entonces, cuando la vacuna sale y tiene esa primera aprobación, es porque ha pasado por ese proceso. ¿Qué significa eso? Significa que no se han identificado daños lo suficientemente grandes como para decir, este producto no puede salir para el uso humano en lo que se denomina ya la 4ª etapa. En esta pandemia, por la gravedad del problema, se tuvo que no esperar a que se realizara la 4ª etapa, sino que se hicieron aprobaciones de emergencia, que se llama, definitivas hasta hace apenas 15 días, se la dieron a la Pfizer, y las otras vacunas pues están dentro de ese proceso. Pero dentro de esto también, ¿verdad?, influye mucho el aspecto ideológico y el aspecto financiero. Entonces vemos como, por ejemplo, la vacuna rusa, la vacuna cubana no es reconocida, por ejemplo, en los Estados Unidos, y por esa razón es que no van a permitir que personas viajen a los Estados Unidos si tienen este tipo de vacunas. Lo mismo ha ocurrido con la EMA, que es la Agencia de Regulación Sanitaria Europea, en donde hay pues algunas vacunas que todavía ellos no las han aceptado, o todavía están en proceso, en el caso de los niños, de aprobar. Usted vio, por ejemplo, el video que pasaron antes, ¿verdad?, en donde decía que ellos están en proceso de aprobar la vacuna para los de 15 a 17 años. O sea, van un poco atrasados en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque las regulaciones que se manejan, hay algunas de estas agencias que es un poco lento el proceso, porque van midiendo muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque fundamentalmente una agencia de regulación sanitaria, ¿para qué es? Es para garantizarle a la población que cuando un producto sale y es aprobado por ellos, es porque ha pasado por ese proceso de revisión. Y aún así, ¿verdad?, nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que han aprobado medicamentos que al tiempo están diciendo, no, ya no hay que hacer uso de él porque se encuentra que está generando problemas en la población que se está usando. Entonces, este proceso, ni modo, así es, ¿verdad?, porque no había nada sobre la cuestión de vacunas y se ha ido construyendo todo este proceso. Concretamente, si las vacunas son seguras para los niños, no hay duda que hay seguridad sobre ellos, y que se necesita entonces ir incorporando cada vez más estos grupos poblacionales. Va a haber un momento en que va a salir, por ejemplo, los estudios, los ensayos clínicos en menores de 2 años.
pero eso todavía está en proceso. ¿Por qué razón? Porque es una población muy especial, en donde se tiene que tener mucho cuidado, así como ocurrió, por ejemplo, con las embarazadas, ¿verdad? En donde tuvieron que tener mucho cuidado en el diseño de los ensayos clínicos para poder finalmente tener una conclusión que permitiera que le va a producir beneficio a las embarazadas, como se ve, por ejemplo, en los países donde ya han vacunado a esta población, en donde las mujeres, las embarazadas, mejor dicho, no están sucumbiendo. No es como en nuestro país, que el 90 y pico % de las embarazadas que han muerto o que están en este momento con COVID o están en una unidad de cuidados intensivos no tienen la vacuna. Sí, doctor Lara, la presencia de la variante Delta en el país, ¿cómo está? Bueno, esto ha sido una discusión técnica bastante larga. Preparé un video que si nos los pueden procesar, por favor, si nos los pueden enseñar. ¿Ready? Hay que quitar esa parte que dice ahí. No sé si ustedes tienen la facilidad de... ¿Pueden empezar de nuevo, por favor? Miren, nosotros hemos estado observando desde hace bastante tiempo cuál ha sido la progresión de las diferentes variantes de COVID-19 y empezamos a seguir la variante Delta desde que se reportó. Y entonces, lo que ustedes están viendo son las estadísticas de las Naciones Unidas, de la OMS. De la Organización Mundial de la Salud, de cómo se fue distribuyendo la variante Delta. La variante Delta tiene una propiedad, quita a las demás variantes y se vuelve hegemónica. Entonces, si lo vuelven a activar, por favor, presten atención cómo desde enero va subiendo esa cantidad relativa, porque esta es una proporción relativa de la variante COVID en países donde están haciendo el monitoreo. Y también 3 países limítrofes con nosotros prácticamente, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Cómo poco a poco, el porcentaje de casos debido a la variante Delta va aumentando hasta que solamente hay variante Delta. Aquí hemos tomado los datos, los países que tienen la mayor cantidad de datos, o sea, los datos más robustos. Entonces, si esto está pasando en el mundo, y nosotros le estábamos ya dando un seguimiento casi de 6 meses, es lo que está pasando también en Honduras, pero no tenemos secuenciaciones genéticas. Se hicieron unas secuenciaciones genéticas hace 2 meses y ahí comprobamos que la variante Delta estaba circulando. Entonces, a partir de ese momento, nosotros decimos, bueno, si esto sucedió en el mundo, ¿por qué no va a suceder aquí? ¿Por qué no va a suceder aquí? Claro, si alguien me trae un estudio con representatividad nacional que diga otra cosa, con mucho gusto, sí. Nosotros usamos estas herramientas porque necesitamos información, necesitamos tomar decisiones y entonces tomamos la información global y la adaptamos a la nuestra. Con esto hicimos un modelo que nos permite establecer que para noviembre, mediados de noviembre, claro, esto tiene también su rango, ¿verdad? Puede ser después, el 100% de los casos que van a haber en Honduras también van a ser por la variante Delta. Nosotros esto lo comprobamos, no somos los únicos en el mundo que se ha fijado en esto. En el mundo hay otras instituciones que le han estado dando seguimiento y ya empiezan las publicaciones al respecto de la hegemonía de la variante Delta sobre las demás variantes. Y la explicación es que tiene un periodo de replicabilidad más corto y que además su carga viral es 1200 veces superior a la de la variante original. Esto es como las tilapias. Las tilapias ponen sus huevos y como los huevos de las tilapias eclosionan más rápido que los demás peces, en cuanto nacen las tilapitas, se van a comer los huevos de los otros peces y no le permiten progresar. Entonces, debemos tomar las experiencias de todos estos países que empiezan a reportar que todos sus casos, a la mayor parte de sus casos, se deben a la variante Delta. Entonces, debido
a las características biológicas de la nueva variante, estamos teniendo algunas cosas que no necesariamente podemos explicar. Por ejemplo, la disminución acelerada de casos en algunos países del sur, donde no dan una explicación real por qué la cantidad de casos y muertes disminuye. Sí, está la vacunación, no lo dudo, pero la experiencia de la vacunación en Chile, en Israel, nos dice que vacunar no es suficiente. Algo pasó en la biología del virus y ahorita estamos ante una situación que todos los países estamos reportando disminución de casos, disminución de muertes. Pero también estamos reportando casos más graves y estamos reportando en los no vacunados una más alta mortalidad. Entonces debemos tomar eso en consideración. Y a esos, disculpe, a esos escépticos a vacunarse, ¿qué se les dice? A esos escépticos a vacunarse se les dice que la vacuna, es cierto, no le va a impedir que a usted le dé COVID otra vez, si es que ya le dio una vez. Sí, le va a dar. Pero hace poco estuve en un foro con el presidente de la Asociación de Enfermedades Auxiliares y él decía, en los últimos 3 meses no hemos tenido ninguna muerte de enfermedades auxiliares debido al COVID. La que murió, dijo el sábado pasado, fue debido a que no estaba vacunada. Entonces, sí protege, tal vez no como quisiéramos, pero es un factor importante en la evolución de la pandemia que nos va a permitir por lo menos disminuir mortalidades y disminuir cuadros clínicos, o sea, que los cuadros clínicos no sean tan explosivos. No sé si explico bien mi punto. También podríamos hacer la presentación porque construimos un modelo para Honduras, un modelo adaptado para Honduras, y con ese modelo y con esos datos que les acabo de demostrar que son de uso general, por favor la siguiente. Esta investigadora británica-estadounidense también encontramos en literatura que está dando el mismo seguimiento que nosotros le dimos a los datos. Y el Instituto Suizo de Bioinformática ya trabaja ahí, ¿verdad? Y trabaja en Berna, Suiza. Muy probablemente también para la Organización Mundial de la Salud, puesto que ahí está la sede. Continuamos. Ella empezó a ver que poco a poco, como por ejemplo en el Reino Unido, en el tiempo, la verde es la variante Delta. La variante Delta empezó a predominar. Adelante, por favor. Hizo el llamado. La siguiente. La siguiente, por favor. Y empezó a ver que en un momento determinado empezamos desde el 95% que era alfa y el 2% delta. Pero sigamos en el transcurso del tiempo, porque esto hay que verlo en el tiempo, por eso les enseñé el primer video, la cosa empezó a cambiar. Alfa empezó a disminuir, delta empezó a subir. En ese momento no teníamos claridad qué iba a pasar, tampoco lo teníamos nosotros, pero le seguimos dando seguimiento igual que ella. Adelante. Y empezó a subir delta. Adelante. Y subió delta. Adelante. ¿Se fijan? Ella lo estableció de esa forma, estos datos están en la red, hasta que de repente era la mayor parte, y actualmente en el Reino Unido el 99.99% de todos los casos son debidos a delta, perdón. Sigamos. Estos son varios países de Europa, pasó exactamente lo mismo, en el seguimiento en el tiempo, en las Américas pasó lo mismo. Ella hizo también este análisis. Siguiente, hay una gráfica de la OMS, OPS, adelante. Esto nos muestra, por ejemplo, que para julio ya la OPS, OMS había dictaminado que la mayor parte de los casos en toda América Latina y en toda América eran debido a la variante Delta. Como ven, todo esto ha sido una observación que hemos seguido y que ha sido compartido por otros colegas. Aquí está el comportamiento de las variantes, hasta que pido que se fijen, por favor, en la última gráfica que queda hacia la derecha abajo, donde de repente todo mundo es delta, el 100%. Continuamos, por favor. Entonces nosotros tomamos todos esos datos e hicimos un modelo matemático. Y siguiendo ese modelo matemático, adelante, hay una última, ¿ok? Sacamos una ecuación con la cual podemos predecir
con un grado de incertidumbre, lógicamente, cómo se va a comportar entre nosotros o cómo se está comportando entre nosotros el Delta. Claro, mucho ayudaría a tener... ¿Falta otra? ¿Falta una más? Es la última. Creo que sí, creo que esta es la última. Claro que ayudaría mucho que pudiésemos tener muestreos nacionales y hacer la secuenciación genética para saber efectivamente cómo poder ajustar este modelo. Pero el punto es que al día de hoy podemos decir con bastante precisión que así como ha pasado en otros países, así como ha pasado en los países vecinos, Delta poco a poco está desplazando a las demás variantes y en un momento determinado vamos a tener un predominio completo de Delta. Y se están presentando fenómenos, yo creo como resultado de ese predominio, que tenemos que empezar a explicar. ¿Será que hay cambios en la inmunidad? ¿Será que hay cambios, no sé, porque es más agresivo? Podemos tener que las personas que se enfermen por Delta no se van a enfermar otra vez por COVID-19. No sé, pero es un campo abierto. Es un campo abierto y es una realidad que nunca habíamos tenido. Tuvimos la realidad de que todos los casos de COVID-19 eran por la variante original, pero la variante original empezó a cambiar y empezaron a coexistir las diferentes variantes. Ahorita no coexisten. Viene el Delta y desplaza a todo el mundo. Sí, doctor Jeffrey, ¿comentarios? Bastante interesante la exposición que nos hacía el doctor Lara, y es una progresión natural de la enfermedad y de todo patógeno. Nosotros lo vemos antes del COVID, en los patógenos intrahospitalarios, que son bastante agresivos, uno los ve, se empieza con coberturas antibióticas, se empieza con medicamentos de amplio espectro y llega un momento que hay que hacer combinaciones, inclusive de antibióticos y medicamentos para poder atacar esos patógenos, que ahorita también nosotros a nivel hospitalario lo estamos viendo, que otra cosa que nos complica a nuestros pacientes, a los niños, también los adultos y todas las edades, en las unidades de cuidados intensivos, en las salas COVID, es también esas enfermedades nosocomiales, esas enfermedades, esas otras bacterias que también proliferan en el marco de la inmunidad deprimida que tienen nuestros pacientes. Igual, aterrizando siempre en lo que es vacunación, creo que a partir de esa vacunación masiva que logremos en niños, adolescentes, embarazadas y toda la población, es que posteriormente vamos a poder establecer muy bien cuál es el comportamiento de esta variante Delta. Definitivamente vemos en los países de primer mundo cómo han logrado disminuciones sustanciales de los casos en general. Ahora, la gravedad de los casos también no solo depende de la vacunación, depende también del manejo, del tratamiento. Y por eso, como lo vemos, la vacunación es obligatoria, pero continuar con las medidas también de aislamiento y de autocuidado es muy importante. Definitivamente yo pienso que esto de la vacunación es algo muy dinámico, como ha pasado con las otras patologías, como pasa con la influenza, para el ejemplo. Cada año es una nueva estirpe de vacuna para un nuevo serotipo y el COVID va por ese camino también. Y eso lo vemos, como le digo, a partir de la experiencia clínica con los pacientes intrahospitalarios y con también los pacientes manejados ambulatoriamente por esta enfermedad. Sí, antes de la pausa me dice Arturo Vides, buenos días Raúl y a todos los panelistas, tengo una inquietud que creo que la tenemos los 50.000 personas que nos pusimos la vacuna Sputnik y nos preocupa el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos que no reconoce esta vacuna y no puede ingresar a ese país. Mi pregunta es, ¿tendremos que colocarnos otras vacunas o colocarnos otras vacunas? Aunque tenemos las 2 dosis de Sputnik, y si es así, ¿cuál sería la vacuna que nos tendríamos que colocar? Gracias a los médicos. Bueno, Estados Unidos es un país soberano, puede decidir cómo manejar sus políticas de frontera y de ingreso y por lo tanto sus requisitos. Es su prerrogativa y nosotros no podemos hacer nada al respecto, además no creo que deberíamos hacer nada. No, pero él en sí creo que pregunta, ¿qué tiene que vacunar ahora? Bueno,
debe escoger alguna, está la Moderna, está la Pfizer, que puede ponerse, que son aceptadas en Estados Unidos. Los estudios que se han hecho de inmunización cruzada, o sea que se ha utilizado primero un tipo de vacuna y después otro tipo de vacuna, dice que no hay complicaciones, no hay efectos dañinos de ver, o sea, tal vez vuelva a sentir un poco de fiebre, tal vez pueda sentir un poco de malestar, pero necesariamente si quiere entrar al territorio de los Estados Unidos tendrá que ponerse el esquema de vacunación con la vacuna que los Estados Unidos ha establecido como viable para poder permitir entrar a su territorio. Antes de la pausa, brevemente, doctor. Mire, este es un asunto geopolítico y comercial, ¿verdad? La vacuna Sputnik, por ejemplo, y la Soberana están bien ranqueadas. Y cuando digo esto me refiero a que su nivel de eficacia, sí, de eficiencia y seguridad también, es grande. Entonces ellos lo que temen en algún momento es que estas vacunas vayan a ser mucho más aceptadas, porque incluso influye mucho el precio acá, que las vacunas que ellos producen. Y ponen ese tipo de reglas como para obligar en determinado momento a que los países tengan que seguir esas conductas. La pregunta es, solamente porque Estados Unidos, ¿verdad?, en su decisión dice que van a aceptar nada más tales vacunas, solamente por eso va a significar que yo tenga que tomar la decisión de ponerme una vacuna diferente. Es que no lo dejan entrar. Ese es un problema ético. Ese es un problema ético. Es que hay un problema político también. Claro, por eso le digo, Putin y Biden. Es geopolítico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Sputnik está manejándose en 60 países del mundo. No tarda en haber una reacción de todos estos países, porque ¿qué va a pasar si estos países reaccionan así como lo hacen con la diplomacia, ¿verdad?, que retiran los embajadores y que les dicen, bueno, aquí ningún norteamericano va a entrar si no tiene la vacuna Sputnik, por ejemplo? Sería llegar a una situación verdaderamente lamentable. Entonces, yo creo que va a haber que ellos van a tener que negociar esta cuestión y va a tener que haber una aceptación de esto, porque en definitiva lo que fundamentalmente se busca es la protección de la gente y no la protección de empresas. Entonces, cuando se mezcla esta cuestión, pues se llega a este tipo de decisiones. Entonces, me parece que hay todavía que esperar los estudios, porque por ejemplo en el caso del Sputnik, el estudio que hay es con la Sputnik Plus, que es una vacuna un poco diferente a la Sputnik normal, la Sputnik 5. Y la combinación que han hecho es al revés. O sea, poner, por ejemplo, primero AstraZeneca y luego ponerle Sputnik. Entonces han visto que se produce un repunte importante en los niveles de anticuerpos. En el caso nuestro sería al revés, porque la gente tiene puesta la Sputnik. Necesitaría entonces ver qué es lo que ocurre con otra, y esos estudios todavía no son lo suficientemente concluyentes desde el punto de vista de la casuística, o sea, desde el punto de vista del tamaño de las muestras. Entonces todo esto, ¿verdad?, va a tener en algún momento que irse negociando, y toda esa tirantez que hay de orden político, de hegemonía, ¿verdad?, pues tendrá que ir cediendo. Así como, por ejemplo, tendrá que haber el momento en el que todos estos laboratorios liberen esas patentes, para que los dueños de esas vacunas, de esas patentes, sea el mundo, y no sean específicamente ese tipo de empresas. Entonces, este es un análisis geopolítico que hay que considerarlo, porque en efecto, imagínense, por ejemplo, que la mayor parte de periodistas con esta decisión de Honduras no van a poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, eso me parece que no es una posición inteligente, sino más bien es producto de presiones de algunas de estas empresas, para no dejar que una vacuna producida en otra latitud que no corresponde al mismo pensamiento ideológico, al mismo pensamiento político, pues logre entrar. Por eso es que, por ejemplo, usted ve que en Estados Unidos, dígame cuántas personas se han puesto la AstraZeneca. No hay. La AstraZeneca no se ha puesto en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿verdad?, en el listado ese sí aparece,
¿Por qué? Porque representa un país que la produce en donde está dentro de la misma órbita. Entonces esto es importante poder comprenderlo, y creo que este asunto va a ser llevado incluso a la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y a la Asamblea de la OMS, para lograr entonces llegar a ese tipo de acuerdos que permitan extender la probabilidad de que más personas tengan acceso a las vacunas. Bien, voy a una pausa. Por cierto, sobre este tema, el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que él va a seguir comprando vacunas, millones de vacunas, y que va a seguir regalándole a países pobres. Ojalá nos siga mandando a nosotros. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a la parte final. Doctor Jeffrey Pineda, dígame, ¿qué medidas podemos observar en escuelas, colegios y universidades como complemento a la vacuna para algunos que ya están, por ejemplo, en los colegios privados, ya están en clases? Hay clases presenciales en las universidades privadas también. Desgraciadamente, por falta de presupuesto, no se ha empezado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero se espera que pronto. ¿Qué pasa con los más pequeños? Van a abrir los jardines de niños. De hecho, países más avanzados han dado vuelta atrás con las clases semipresenciales. Sobre esto, doctor. Sí, este punto es muy importante, visto ya con nuestra gente adolescente y universidades, sí ya se tiene que estar en clases, como se ha determinado, pero con todas las medidas de bioseguridad. En eso sí comparto mucho con Sinajer y con todas las medidas que está tomando, inclusive hasta el momento de llegar a que exista enfermería, que existan médicos en los centros educativos, sean los que lleven definitivamente todo el esquema y el modelo de bioseguridad que debe seguir el centro educativo. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar sin educación? Si la pandemia durase 3, 4 años más, es un grave daño a la educación y al desarrollo de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Pero en este momento, digamos, con la gente que más entiende de bioseguridad, los adolescentes y los universitarios, ya se puede avanzar con todas las medidas de bioseguridad que Sinajer ha puesto, y a nivel público siento que también se tiene que ir haciendo. Con el escolar es diferente, porque ahí además de la vacunación es indispensable centros educativos mucho más grandes, con espacios mucho más grandes, con todos los maestros vacunados y con todo un esquema bien diseñado para evitar el contagio. Como en otras enfermedades, siempre es imposible no comparar. Nosotros lo hemos visto cuando un niño en una escuela tiene una enfermedad infectocontagiosa, todo el aula se va. Definitivamente se contagia todo, 10, 15 más niños contagiados. Por lo tanto, los espacios para mí son muy importantes. Rediseñar los centros educativos, no se puede pretender querer que los adolescentes, los niños y los universitarios tengan los mismos centros educativos, con un solo baño para toda la escuela, un solo baño para todo un edificio, un solo piso, creo, con los mismos espacios reducidos, con el hacinamiento muchas veces de alumnos. Y ahí es donde vemos cómo los centros educativos más caros fácilmente se han integrado, porque ellos desde antes de la pandemia ya tenían buenas estructuras físicas, que para mí es la base definitivamente, y obviamente el personal. No solo vamos a pensar que por tener un espacio amplio o al aire libre está seguro nuestros niños, adolescentes. No nosotros de trabajo o de estudio, definitivamente se ocupa gente allá adentro, médicos, enfermeras, que estén orientando, que estén manteniendo los lineamientos a diario, porque esto de la bioseguridad es a diario. A veces a mí con esto de la pandemia me ha parecido que hemos pasado la bioseguridad del hospital a la casa, la bioseguridad del hospital al centro de trabajo o de estudio.
con el lavado de manos, con el uso de mascarillas, con el distanciamiento. Entonces, estas medidas que ha tomado SINAJER me parecen muy lógicas. Sé que algunas personas han dicho que son excesivas. Se va a ir evolucionando y se va a ir extrapolando posiblemente a cada institución y a cada nivel según su conveniencia y sus necesidades. Pero la base científica de la vacunación y de la bioseguridad, esa se tiene que mantener. Gracias, doctor, por su participación esta mañana. Ha sido un gusto saludarle. Gracias. Gracias al doctor Jeffrey Pineda. Sobre esto de la ida a clases de los muchachos, doctor Lara, SINAJER, ¿qué piensa? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, nosotros hemos estado en el centro de la tormenta porque hemos tenido implicación directa en estas decisiones que se han tomado. Debemos considerar no solamente el hecho de que efectivamente existe un riesgo si nosotros no tomamos las medidas correctivas para garantizar la bioseguridad de los niños en las escuelas, pero por otro lado también hay que recordar que ya los estudios muestran que hay ciertos desarrollos neurológicos que los niños no están alcanzando por estar confinados y que además de eso estamos perdiendo efectos de sociabilidad, lo cual puede posteriormente influir sobre conductas en adultos que no podrían ser tal vez las mejores. Entonces, si tenemos por un lado el hecho comprobado científicamente de que hay partes incluso del hemisferio frontal que no están siendo desarrollados porque no hay sociabilidad, entonces tenemos ante nosotros un doble problema. Debemos dar una solución, tal vez no sabemos cómo, pero debemos empezar a probar, puesto que nuestros niños deben volver a socializar, deben volver a crearse en grupo, en manada, que somos animales gregarios. Entonces debemos sopesar y lógicamente buscar las mejores formas de hacerlo. Entonces hemos estado en esto con la Secretaría de Educación. Es cierto, de repente hay centros escolares que tienen mejores condiciones, porque las condiciones físicas son innegablemente importantes. Los espacios es innegablemente importante contar con ellos porque ahí están. No los podemos agrandar, no son de hule para decir vamos a aumentarlo, no. Ahí están y dicen aquí caben 5 personas, caben 5 personas, con las nuevas medidas de seguridad. Los niños más pequeños, conforme nosotros vayamos logrando una cobertura de vacunación de niños menores y menores, su riesgo va a disminuir, no va a desaparecer. Lo demás es manejo, gestión, cómo van a trabajar los docentes, cómo van a ser organizadas las clases, la cantidad de personas que van a haber, cómo van a circular, cómo vamos a garantizar los flujos, cómo vamos a tener contacto con los padres y la comunidad, de forma que no solamente la persona puede enfermarse en la escuela, puede enfermarse en su casa, cómo vamos a tener toda esa información de manera que podamos tomar decisiones. Y no dudo que conforme pase el tiempo y nos vayamos familiarizando y conociendo mejor esta situación, empiecen a aparecer otras factibilidades, otras formas de actuar, otras formas de organizarnos. Pero lo que yo sí sé, y mi hija va a ir a la escuela, es que estamos también creando un daño, de repente hasta irreparable, hablan algunos investigadores, teniendo encerrados a nuestros hijos en las casas. Mi hija no había socializado en 16 meses con ninguna persona de su edad. Eso es inaudito para un tipo de animales sociales que somos nosotros. Y yo notaba a mi hija cada vez más ensimismada en sí misma. Y la tablet y el celular y la computadora no es compañía. Por lo tanto, tenemos que poner en una mano los riesgos que vamos a enfrentar, pero en ambos casos. El riesgo que vamos a enfrentar mandándolo a la escuela y minimizarlo al mínimo, y los riesgos que tenemos de tener aislados a nuestros hijos. Sí, estábamos platicando con los dos doctores, la gente que yo dije de la gente que fue al estadio, y entiendo que hay gente que se infectó en el estadio, ¿verdad? Es correcto.
Los colegas clínicos empezaron a reportar ya desde la semana pasada la asistencia a los centros hospitalarios y además hospitalización de personas que estuvieron en el Estadio Olímpico. Pero una cosa, ¿para entrar al estadio tenían que estar vacunados o era libre? No, no podemos todavía pensar en poner como obligatorio el carnet con tan pocas gentes que tienen dos dosis, porque apenas son 1,5 millones llegando a los 2. Claro. Cuando lleguemos a los 3 y selectivamente, por ejemplo, policías, personal de salud, cuerpos de seguridad, esa gente tiene que estar vacunada. Toda la gente de primera línea debe estar vacunada, porque si no estamos jugando con ellos y con la gente. Entonces, cuando tengamos ya un buen número de personas vacunadas con las 2 dosis, entonces en ese momento ya puede ser viable, porque si no vamos a crear una barrera. Si usted quiere entrar a un banco y le dicen, ajá, ¿y su carnet? Le dicen, no, pero si no he podido ir o no he tenido acceso. Por eso es que hay que poner las medidas en el momento que son razonables. Sí, y también no necesariamente el hecho de que yo esté vacunado significa que no puedo infectarme e infectar a otro. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, más bien a veces... Bueno, hay gente con 2 vacunas. Una amiga, perdón, doctor, me dijo, ¿vas a ir a un evento que había? No, le digo, pero yo sí voy a irme. Estoy vacunado. A la semana me habló. Por maje me infecté, me dice. Y tenía 2 vacunas que la había puesto en Houston. Sí, por eso le digo, ¿verdad? Que es que mire, en esta cuestión intervienen una gran cantidad de factores. Por ejemplo, algo que no hemos visto ahorita es la pandemia que viene de problemas oftalmológicos y de problemas de orden psíquico, ¿verdad? Eso va a ser algo terrible. Pero es que miren, esta cuestión, por ejemplo, imagínese usted, aquí es un aula, hay 15 niños, 20 niños. Todos esos niños vienen de diferentes lugares. Para llegar al lugar en donde está la escuela o donde está su casa, tienen que utilizar el sistema de transporte. Ahí no se están cumpliendo con las medidas, a pesar de que se comprometieron. Entran en contacto con alguien, pueden ir regando el virus por todos lados, lo llevan a su casa. Entonces, no es una cuestión tan fácil de poder manejar. Eso es exactamente la misma discusión con la cuestión de la reapertura de la economía, ¿no? Es exactamente lo mismo. Porque el problema es que no tenemos todavía, ¿verdad?, una vacuna que de manera total, como en las vacunas anteriores, ¿verdad?, se pudiera producir una inmunidad que, aunque entrara en contacto con el microorganismo, no me iba a dar el problema, sino que estamos frente a una situación muy especial. Y le voy a decir algo. Fíjese que ¿de dónde aparecen las nuevas variantes? Las nuevas variantes no se crean en los no vacunados, se crean en los vacunados. ¿Por qué razón? Porque el virus, cuando ve que está siendo atacado de una manera, así como nosotros nos vimos atacados por el virus y creamos entonces esas alternativas, como son las vacunas, identificamos por dónde era el punto débil para poder combatirlo, el virus hace exactamente lo mismo. Entonces las nuevas variantes están apareciendo, por ejemplo, por eso en muchos países en los vacunados y no tanto en los no vacunados. El problema que hay es que esa nueva variante, cuando ataca a un no vacunado, sabemos todo el desastre que nos puede producir, ¿verdad? Entonces ese concepto es importante que la gente lo interiorice, lo maneje, porque ¿qué significa eso? Que si, por ejemplo, alguien se va a desplazar de su casa a su trabajo o a la escuela o a la universidad, donde sea, y va a utilizar el medio de transporte, el cuidado ya personal, porque yo no le puedo poner un policía a cada persona para decirle que se ponga una mascarilla, pero sí puedo, ¿verdad?, lograr que tanto con el motorista como con el que anda de ayudante le exija a la gente, ¿verdad?, que use su medida de bioseguridad, como es la mascarilla. Es que la mascarilla, y doble es mucho mejor, ¿verdad? Es que la mascarilla realmente es una barrera que está ahí, que evita en un buen porcentaje la entrada, pero también la salida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo miraba en los estadios, doctor, ¿verdad?, en el partido Honduras-Estados Unidos, en donde, a pesar de que
para aperturar, por ejemplo, la entrada de personas a los estadios, ustedes dieron una serie de medidas de lo que se tenía que hacer, al final la gente no lo cumple, ¿verdad? Yo que la gente no hace caso, si no hacen caso en irse a vacunar. Ahora, imagínense, alguien que está en la tercera, cuarta grada, o en la grada de arriba, viene y se quita la mascarilla porque cayó un gol y comienza a gritar y a hacer un montón de cosas y esparce aquel montón de saliva a los que están abajo. Entonces, la probabilidad de contagio es inmensamente alta, en la escuela sí es. Mire, por ejemplo, yo solo me imagino lo que va a pasar después de que estos niños han estado confinados durante todo este tiempo, cuando regresen a la escuela y ver a sus amigos. ¿Usted cree que va a mantener el distanciamiento? Ahí va a tener que hacerse todo un trabajo. ¿Por qué razón? Porque es natural. Bueno, si es que hasta se van a encontrar más grandes. O sea, ya no va a ser el compañerito del año pasado, sino que va a estar más grande, la muchacha o el muchacho. Sí. Fíjese que en el mundo, en el primer mundo, una gran inversión que han tenido que hacer en el sistema escolar es en apoyo psicológico, en consejería, en seguimiento, porque los hipotes perdieron habilidades que habían ganado, pero además no saben cómo, por ejemplo, los niños no saben cómo jugar, los chiquitos. Corren, no se articulan, chocan, pero todo eso es resultado del hecho de que no aprendieron a hacer juntos. Y no sé si ustedes tienen la experiencia, pero he escuchado de personas cercanas a mí que sus hijos pequeños, los chiquitos, ya están en consejería, por ejemplo, porque no se ubican en el tiempo y en el espacio. Hubo que llegar la maestra y tocar la puerta y decirle, mira, yo soy tu maestra, para que el niño creyera que la imagen que miraba en el aparato no era un miquito más, un muñequito, un juguete. Sí. Y así se puso más serio con el estudio. Sí. Pero ya hay tiempo de hacer un cambio. Ahora, hay otro elemento importante, doctor. Por ejemplo, yo escuchaba al ministro de Educación que decía, no, nosotros ya hemos definido 150 y pico de municipios, decía, ¿verdad? En donde vamos a hacer la reapertura, ¿verdad? Y le pregunto al periodista, ¿y ustedes cómo lograron al final seleccionar esos lugares? Ah, dice, porque la Secretaría de Salud nos entregó, dice, unos índices de positividad. Mire, doctor, quien le dio esa información a este ministro, que no tiene por qué saber de repente nada de salud porque no es su área, ¿verdad? Quien le dio esa información es una información equivocada. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a manejar o a clasificar a los municipios según el índice de positividad, es porque tengo que tener un plan bien diseñado, estadísticamente diseñado, para estar muestreando de manera permanente esos diferentes lugares y poder sacar entonces los índices de positividad a través de una muestra representativa. Pero aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Que de repente llegaban 4 casos de Maranguila. Ah, entonces vamos a ver cuántos salieron positivos. Salió uno positivo, tiene 25% de positividad. Eso es falso. Es decir, desde el punto de vista estadístico, eso es incorrecto. Entonces, quien le dio esa información a él para hacer esa clasificación, está equivocado. Lo otro es esto. Dice, clasificamos municipios. Sí, pero en ese municipio pueden haber 500 escuelas. Y no necesariamente el comportamiento que hay alrededor de esa escuela que atiende, por ejemplo, a esa población es similar al de otra aldea, por ejemplo. Entonces, se han manejado una serie de criterios que epidemiológicamente no tienen ninguna validez. Y eso ha dado lugar a que en determinado momento vengan y tomen decisiones en función de esos datos que no son correctos. Entonces yo creo que eso es algo que se debe corregir, ¿verdad? No le podemos estar entregando a la Secretaría de Educación, decir, mire, los índices de positividad que hay por municipios son estos y estos, si no tenemos un muestreo, no tenemos un plan de realización de pruebas, sino que los resultados que hay son de las pruebas que por demanda la gente ha visitado un triaje o ha estado hospitalizado y le toman una muestra, ¿verdad? O porque necesita, digamos, porque va a viajar y va a un triaje, por ejemplo, a un lugar donde está la disponibilidad de la prueba y se la hacen. Y luego entonces determinan, el día de hoy hicimos 1.200 pruebas, salieron tantos positivos, entonces la positividad del día de hoy fue tal. Eso es parcial.
¿verdad? Porque si yo quiero verdaderamente saber la positividad que hay, yo necesito tener un sistema de monitoreo sobre esto. Y eso, ha habido mucha debilidad en esta cuestión. ¿Cuál ha sido de manera permanente la crítica de la prensa? Es que no, y de los conocedores de esto, es que no tenemos un suficiente número de pruebas que se hagan. Por eso es que la cantidad de casos, nosotros decimos que de eso que se está informando ahí, probablemente hay 5 o 10 más, ¿verdad?, que se infectaron y son casos, por tanto, ¿verdad? Lo mismo con la mortalidad, ¿verdad? Las funerarias, por ejemplo, nos informan casi el doble, casi el doble del número de fallecidos o del número de personas que ellos entierran con un acta de defunción que dice eso, comparado con el dato oficial. Por eso es que yo le llamo la atención o le sugiero a los compañeros que trabajan en esto. Miren, un sistema de vigilancia de un país no solamente se construye con información producto de los establecimientos de salud o de la red. Un sistema de vigilancia de calidad se construye con información secundaria también. Entonces se debe de contar con esa información generada por otras fuentes para poder tener una comparación y saber por dónde podría andar el problema. Porque es bien difícil también, ¿verdad?, de que solamente de la fuente oficial logramos tener toda la cantidad de casos. Entonces aquí hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que analizar, que aprender, que regular para lograr generar ese sistema de vigilancia deseado, ¿verdad? Y que nos permita entonces poder contar con información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y que no venga un ministro de Educación a decirme que va a aperturar tal lugar y en cuanto yo le haga la pregunta, dígame, ¿cuándo hicieron un muestreo aquí de tal cosa? No, que no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo usted está decidiendo aperturar este lugar si usted no sabe verdaderamente cómo se está comportando la positividad? Gracias, doctor Fidel Barahona, por haber participado esta mañana. Un gusto. Cerramos con el doctor José Lara, jefe de la unidad de epidemiología de SINAGER. Doctor, también gracias y sus recomendaciones finales a la población. Indudablemente algunos de los pecados que nos ha mencionado el colega los hemos cometido. Sin embargo, yo quiero decirle que no fue una decisión tan a la ligera. Nosotros efectivamente consideramos la información secundaria, le preguntamos a los docentes, se involucraron también las unidades regionales departamentales de la Secretaría de Educación y de Salud, hubo discusiones, estuvimos analizando datos de 6 meses, no solamente aquellos datos oficiales, sino aquellos que también son informales. Y entonces hicimos un buen esfuerzo, siempre yo creo que perfectible, pudo haber sido mejor, sí, yo creo que sí, pero hicimos un buen esfuerzo y al final la Secretaría de Salud tomó la responsabilidad de oficializar aquellos lugares que se consideraban seguros, puesto que no habían casos o habían habido pocos casos e igual cosa con las defunciones, y en el momento que se tomó la decisión no tenían casos ni tenían defunciones, con toda la información formal e informal de que se disponía. ¿Podemos habernos equivocado? Todos nos equivocamos, no lo dudo. Pero el esfuerzo fue, yo creo, en mi opinión, válido y además fue bastante serio, involucrando a mucha gente. Por otro lado, agradezco que me hayan permitido participar. Las opiniones de mi colega yo creo que tengo que interiorizarlas, pensarlas, definitivamente sí. Nos ha planteado cosas tal vez críticas que deben ser tomadas en cuenta y créalo que vamos a tomarlo en cuenta. Y bueno, estoy a su disposición cualquier otro momento, cualquier otra información, con mucho gusto. Muchas gracias al doctor José Lara, jefe de la unidad de epidemiología de SINAGER, también al doctor Fidel Barahona, epidemiólogo, y estuvo desde Villanueva Cortés el doctor Jeffrey Pineda, que es el presidente de la Asociación de Médicos allá en Villanueva. Me voy a un rápido resumen noticioso antes de cerrar la entrevista.
Iniciamos con Víctor Valladares, el padre Páez ha decidido participar en política. Víctor, adelante. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. El padre Roberto Páez, sobre este tema del aborto, un tema muy preocupante en el país y un tema que lastimosamente viene a relucir cuando hay campaña política. El cardenal tenía tanta razón que los políticos no debemos utilizarlo como campaña, pero es un problema mundial y debemos reflexionarlo siempre. Una nación que no reflexiona sobre los problemas serios de LGTB, del aborto, de la legalidad, de la injusticia, de la corrupción, es una nación que está siempre llamada a repetir los mismos problemas. Debe ser no un problema ahora, debe ser un problema a resolver constantemente en los foros de reflexión nacional. Así que yo digo que sí debemos reflexionar sobre el aborto, aunque sea solamente porque el político tiene intereses de que puedan votar por él. Yo creo que la gente debe votar por gente con personas que sean incorruptibles, personas honestas y personas rectas, es decir, preocupadas por una nación, hijo. Ahora, en la Iglesia Católica, pues, ¿cómo ve, cómo analiza este punto? El cardenal fue bien claro que lo están utilizando simplemente como una campaña para ganar adeptos, o simplemente miremos cómo lo había sacado un partido y después el candidato mismo lo rechaza. Quiere decir que la gente no está preparada para hablar de aborto, a como lo hace a nivel mundial. Muchas gracias, padre, muy amable, por hablarnos sobre este tema que sin duda alguna seguirá dando mucho que hablar en el país y que debe llamar también la reflexión de todos los ciudadanos. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Las autoridades del Ministerio Público han echado a andar la operación Omega 9. Esta operación es en busca de seguir capturando a gente que esté involucrada en el desfalco del Seguro Social. Gracias. Buen día, licenciado, y los gentiles televidentes de la entrevista con Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, que nos da a conocer sobre una operación Omega 9 en ejecución a nivel nacional que ya deja resultados buenos. Así es, desde las 6 de la mañana de este martes ha comenzado la operación Omega en su 9ª fase. El Ministerio Público ha seguido investigando el saqueo de que fue objeto del Seguro Social y con miras a que nadie quede bajo el manto de la impunidad, es que se ha presentado y se ha ampliado un nuevo caso por delitos de corrupción. Este requerimiento fiscal se está presentando ante el juzgado del circuito de anticorrupción. Esperaríamos la admisión de dicho escrito de acusación, que se designe el juez que va a conocer el caso, que el juez conozca sobre las peticiones que han hecho los fiscales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal. En este caso se han solicitado órdenes de captura, tendría que autorizarlas el juez, una vez en manos de la ATIC hacer efectivas las mismas, y posterior a este proceso es que ya podríamos dar más detalles de qué caso se trata. Por otra parte, hay igual otros casos presentados en materia de combate a la corrupción. La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública está acusando a 3 exfuncionarios de instituciones de gobierno por delitos como malversación de caudales públicos, fraude e igual falsificación de documentos públicos. Esto incluye empleados del Registro Nacional de las Personas. Gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando a conocer sobre estas capturas, unas 100 capturas a nivel nacional, cuando se ha comenzado a ejecutar la operación Omega 9. También incluye algunas diligencias en contra de funcionarios y exfuncionarios en los juzgados correspondientes. Con este informe retorno con usted, licenciado, y los gentiles televidentes de la entrevista. Buen día. Buenos días, Giovanni, gracias. Oigan bien esto, una mujer embarazada ha muerto, la impactó un rayo, esto ocurrió en Santa Rita Lloro. Voy a ir con mi compañero Gerlin Díaz. Gerlin, por cierto, imagínense qué tristeza que le impacte un rayo a una señora embarazada y muere, pero en Honduras no es la primera vez que rayos matan personas. Gerlin, adelante.
Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, durante las últimas horas y producto de las tormentas eléctricas que se están registrando en esta temporada lluviosa, ya han dejado la primera tragedia, esto en el municipio de Santa Rita Lloro, donde ha muerto una mujer identificada como Mercedes Rápalo. La fémina estaba en estado de embarazo de aproximadamente unos 4 meses, según han informado los familiares. Junto a ella iba otra mujer, la cual ha resultado gravemente herida y fue llevada hasta un centro asistencial, no así la víctima, que murió producto del fulminante impacto del rayo que produjo una fuerte tormenta eléctrica que el día de ayer se registró en todo el Valle de Sula y principalmente en la zona costera, y ha golpeado lo que es el departamento de Lloro, causando esta tragedia. Repito, una mujer embarazada de aproximadamente con 4 meses de gestación es víctima producto de un rayo por las tormentas eléctricas que se están registrando en horas de la tarde y noche. Con este contacto vuelvo con usted nuevamente. Buenos días. Gracias a Herlin Díaz. Vamos a cerrar contándoles que miembro de la mesa multisectorial, estoy hablando de César Chirinos, indicó que por el feriado morazánico y a petición de los dueños de hoteles y restaurantes se plantea reducir el horario de toque de queda iniciado a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. El toque de queda que se está manejando, que podemos mantener de acuerdo a la petición de los dueños de hoteles y restaurantes y la gente que se dedica al turismo, es que lo reduzcamos, o sea que lo utilicemos de 12 de la noche a 5 de la mañana. Es un apoyo que ellos han solicitado. Nosotros esperamos mantener el consenso, mandar la sugerencia y que SINAGER lo apruebe, detalló este señor César Chirinos, que es miembro de la mesa multisectorial. Bien, nos vamos. Los invito a continuar con Canal 11. Que tengan buen día. Cuídense. El COVID sigue matando hondureños, niños. Ayer un niño de 30 y algo días de nacido, murió por COVID. Mujeres embarazadas siguen muriendo. La gente que fue al estadio ya está llegando a los hospitales infectada. Y gente que tiene las 2 vacunas también muere por COVID-19. Cuidémonos todos. Buenos días.